Muy buenas tardes y buenas noches allá en Italia. Estamos saludando a todos ustedes que se conectan en este momento a Hoja de Ruta Radio en estas ediciones especiales que estamos teniendo desde nuestros hogares respectivos, ya que estamos en esta campaña de Quédate en tu casa. Damos la bienvenida allá en el viejo continente, específicamente en Cuneo, Italia, a Juan Pazimiño. Juanito, muy buenas noches allá en Italia. ¿Cómo has vivido estos días allá de cuarentena? Ya que, bueno, nosotros estamos recién empezando a vivirlo, pero allá parece que las cosas se desbordaron. Cuéntanos, Juanito, ¿cómo están por allá? Gracias, buenas tardes a Ecuador y buenas noches desde acá. Acá son las 7:30 de la noche y como ha ocurrido en Ecuador y particularmente en Quito, donde se ha cumplido con mejor eficacia, igualmente estamos en casa, encerrados todos, cumpliendo las disposiciones del gobierno aquí en Italia para evitar la mayor propagación de este virus. Esto se ha convertido en un hecho sin precedentes en la historia mundial contemporánea. Si vemos a los distintos países de Europa, vemos lo que ocurre en los propios Estados Unidos o en América, pero igualmente en el Asia, y estas decisiones de clausurar, prácticamente así, clausurar la vida cotidiana de los ciudadanos para evitar no solo su contagio, sino la propagación de este tremendo virus, este coronavirus. Entonces, esto digo, es una circunstancia inédita en la historia de todo el mundo y en el Ecuador, sin duda alguna, es una situación inesperada en el siglo XX y XXI, porque incluso se podría pensar que en el siglo XIX hubo necesidad de unas reclusiones, pues ni siquiera así. Esta es una situación para Ecuador realmente un hecho histórico. Y por lo demás, como en todos nuestros países de América Latina y acá también en Europa, uno de los rubros más afectados es el turismo y todas las actividades que se relacionan con ello, pero al mismo tiempo la economía en general. Acá en Europa, en Italia, se espera una recesión fuerte debido a la paralización de muchas actividades, lo mismo que ocurrirá en América Latina y en el Ecuador, con la diferencia que acá en Italia contamos con un sistema de seguridad social universal que Ecuador no tiene, Ujú. pese a que la Constitución de 2008 obliga e impone para esa seguridad social universal, y no se dio desde 2017 un solo paso para adelantarla. En cambio acá al menos se conserva. No tenemos las fuertes inversiones estatales y las capacidades estatales que todavía se conservan en Italia y en los países europeos. En Ecuador se han desmantelado las capacidades estatales, se ha cuestionado la inversión en hospitales de salud, etcétera. Entonces, ello crea situaciones distintas. Sin duda, por acá se podría decir, hay ventajas por la inversión pública, las capacidades del Estado, la organización social que permite la atención masiva. Y sin embargo, los riesgos son tremendos e Italia, después de China, ha sido el país de mayores contagios. Esperamos que en Ecuador eso felizmente parece que se está logrando con estas experiencias internacionales, lograr tomar las medidas adecuadas. Pero el problema es que allá, en el Ecuador específicamente, tenemos 5 millones de ecuatorianos subempleados y desempleados. Esas personas, ¿cómo van a vivir en este tiempo de cuarentena? Es una pregunta seria para nuestro país. Exactamente, es una pregunta seria y eso es lo que también se está solicitando, ¿no? Acá nosotros hemos lanzado una iniciativa que ya rapidito ya le cambiaron de sentido, porque hemos lanzado una iniciativa de hacer un cacerolazo para pedir una moratoria bancaria, pero ya vemos que alguna gente lo que están haciendo es cambiándole el sentido para decirle que hagamos un cacerolazo, pero para apoyo a los médicos. Digo, las cosas van por ahí mismo, pero
pero sí tendríamos que fijar una meta, porque allá en Italia tengo entendido que tomaron medidas justo para poder ayudar a la gente. Sí, hay medidas que consideran el apoyo a las familias, a los trabajadores y a las personas que precisamente en razón de la cuarentena no van a poder asistir al trabajo. Entre otras, las medidas han sido de jornadas flexibles de las empresas, pero este es el sentido que es distinto al Ecuador, de las empresas en acuerdo con sus trabajadores, las empresas en acuerdo con los sindicatos. En el Ecuador no ocurre eso. En el No, Ecuador es la imposición de una visión y punto. Acá tiene que ser el acuerdo con los sindicatos y por ello las jornadas flexibles ayudan también a paliar esta situación de una u otra manera. Pero además los apoyos estatales, los bonos que tanto se suelen cuestionar en el Ecuador. Acá hay un bono de $660 para las familias a fin de que si no pueden estar en casa todo el tiempo, puedan pagar a alguien que ayude en el cuidado de los hijos. Y también hay otros bonos en función de la residencia lejana al lugar de trabajo para que la gente pueda sobrevivir. Y de hecho la organización de la seguridad misma, el abastecimiento a través de llevar alimentos e incluso algunos servicios hasta las casas, se ha impuesto en unas ciudades, entiendo, quizás con menos eficacia que en otras, pero en general en Italia así ocurre. En el caso del Ecuador no tenemos estas posibilidades porque allí se impone la visión empresarial y el privilegio empresarial. Deberíamos tomar en cuenta que para los trabajadores autónomos, los informales, se podría dar un bono de cerca de $200, al menos por un mes, si solamente se habría cubierto el pago del impuesto a la renta de los deudores, que llega a $2.000 millones. Si solamente eso se cobrara y se hubiera tenido en cuenta, se podría cubrir un bono de semejante naturaleza. Y hasta en Perú acaban de acordar un bono que equivale a unos $106, me parece, 360 soles, me parece que es algo así, pero un bono igual para las personas vulnerables. ¿Por qué Ecuador no puede hacer eso? Está faltándonos una visión social sobre la economía y naturalmente está faltando arremeter contra este criterio neoliberal empresarial de que el mercado libre y la empresa privada libre son las que van a solucionar el problema. No es así. Acá están muy claros los países europeos y sin duda Italia que el Estado tiene que jugar un papel rector cuando estamos en estas situaciones de crisis social y más todavía debido a esta pandemia que lo que precisamente ha cuestionado es aquello de que el mercado y la empresa solucionan los problemas de la sociedad. Eso no, eso es un mito. Y además yo estoy haciendo referencia a un artículo mío que va a salir este lunes al último libro de Joseph Stiglitz, donde Stiglitz desmonta toda esa idea de que el crecimiento bajo un mercado libre y bajo una empresa libre ocasiona una especie de goteo del crecimiento, del desarrollo de la riqueza hacia la sociedad. Eso dice Stiglitz muy claramente, eso no se cumple, el goteo no se cumple. Así que en Ecuador necesitamos tomar medidas sociales con políticas sociales a partir de una fuerte, seria y responsable intervención del Estado. así es, Juanito. Esas son las visiones que acá no se tienen y obviamente tenemos un problema más porque tenemos a los grandes, digamos, grandes capitales que ahora tienen a sus amigos economistas que mandan una receta en la que se ve una clara visión solamente para ellos, ¿no? Estamos viendo que piden que se baje sueldos, que se sube el IVA, pero nada más para nosotros, o sea, para el pueblo ya no hay absolutamente nada. Antes de responderte a tu pregunta, estimado César, acá es cierto, se tomaron decisiones bancarias también. Ya, Aquí se han suspendido exactamente el pago de una serie de las deudas y se han postergado incluso hasta junio en función del tipo de deuda los pagos. Por lo menos los intereses ya no se pueden cobrar. ujú, Entonces esas son decisiones de un Estado que se impone
a los entes privados, porque es a su vez necesario regular la vida social en condiciones críticas. Pero ahora, volviendo a tu inquietud, conozco esa carta y yo me he admirado del asunto. Imagínate tú, si es que acá en Europa y en todo el mundo se dijera que la pandemia mundial, la pandemia de cada país, sea pagada por los trabajadores del Estado con el 20% de su sueldo, porque esa es una de las medidas que proponen, ¿no? Hay Claro. otras, pero esta es una. Y dicen que con eso van a obtener unos 2.000 millones de dólares, es decir, un monto equivalente a la evasión en el pago del impuesto a la renta. Pero en lugar de cobrar esa evasión, se pretende que sean los trabajadores públicos, además, los que financien la posibilidad de esta atención a la sociedad con 2.000 millones. Eso me parece realmente un asunto de no tener en claro cuál es la perspectiva de una sociedad, porque vuelvo a esta insistencia. ¿Qué tal si en todo el mundo, aquí en Italia, imposible pensar que a los trabajadores se les vaya a rebajar el sueldo del 20% de su salario para que financien las campañas, la salubridad, las necesidades del Estado? Eso es imposible. Si más bien acaban de acordar al menos unos 45.000 millones para encauzar a una serie de medidas de salubridad. Esas son las diferencias. Claro, son naciones poderosas, todo eso se podría decir. No quiere decir que acá no hay problemas. Aquí la misma enfermedad del coronavirus se ha extendido de tal manera que Italia es el segundo país con contaminados y con una crisis de salud terrible después de China. Entonces, no es que las cosas son fáciles, pero al menos hay una política social clara y no se va a pensar, pues, en que afectando a los trabajadores y con sueldos de los trabajadores se va a tener algunos recursos para financiar al Estado Nacional. Eso solamente es fruto de esta visión de un sector, un grupo de economistas que naturalmente están al servicio no de la teoría económica, no de un adelanto y una visión moderna, al servicio de las consignas antiguas del siglo XX, años 80, años 90, que no se han actualizado de forma alguna en lo que es la economía contemporánea y que no se han actualizado en la visión de lo que es beneficio social, ya que solo piensan en rentabilidades, en el egoísmo empresarial, en el fomento a la banca privada, etcétera, y ya son, insisto, conceptos caducos. Conceptos caducos que nos mantienen así acá en el Ecuador. Juanito, otra consulta. ¿Tú cuál crees que podría ser la solución en el caso de, o qué medidas debería tomar el gobierno para poder paliar esta situación? Obviamente nosotros estamos planteando esta moratoria bancaria. Como digo, no es para que nos regalen nada, sino que simplemente nos permitan en unos 2 meses para Así poder es. actualizarnos y poder seguir pagando, que no se nos cargue eh, estos impuestos de mora y estos intereses de mora, ni tampoco la gestión de cobranza. Las cooperativas individualmente lo están haciendo, pero ¿qué pasa con los bancos? O sea, ¿y qué otras soluciones podría tomar el gobierno? Escuché una entrevista que le hicieron al economista Carlos de la Torre y sustentaba algunas medidas como efectivas para para la recaudación y para tener algunos fondos de liquidez para el Estado. Entre otras, la moratoria bancaria, pero además la posibilidad de inmediatamente cobrar por adelantado el impuesto a la renta y no como estaban haciendo en el Ecuador, ¿no? Suprimir el pago anticipado del impuesto a la renta. No, Claro. no, no. A las grandes firmas cobrar por anticipado un impuesto a la renta. Y hay un estudio de la unidad de análisis de la Facultad de Análisis de Coyuntura de la Facultad de Economía de la Universidad Central que propone que con solamente cobrar a los 270 grupos económicos un impuesto temporal de menos de $1, esos que proponen 75 centavos, me parece, de dólar, se tendría un buen nivel de financiamiento que supera los 1.500 millones de dólares. Entonces, ahí están unas dos medidas. Además de controlar, sin duda alguna, las importaciones, porque no se puede tener en estas condiciones la liberalidad de que las importaciones sigan creciendo sin que las importaciones, ¿no?, sigan creciendo
sin una contraparte de exportaciones en un país dolarizado como el nuestro. Y podríamos seguir pensando en otras medidas como subir, exactamente como generalizar a los grupos más poderosos un impuesto a los patrimonios que inmediatamente se podría recaudar a efectos de tener la liquidez que el Estado requiere. En Italia y en general en Europa, en Francia leí la información que los hospitales privados y los centros de médicos privados se unen al Sistema Nacional de Seguridad Social para garantizar la atención a la sociedad. Esa es una medida médica, pero es una medida que también implica el control de precios a efectos de que la actividad privada no se vuelva un simple negocio a costa de aprovechar estas circunstancias. Y hay otras medidas que están preparando, yo estoy involucrado en ese pensamiento, se va a hacer un documento dentro de próximos días, un grupo de economistas, sociólogos, politólogos, historiadores, estamos preparando un documento en que se plantean algunas medidas, ya no solo económicas, sino también sociales, como para atender la situación de emergencia, porque nos ha obligado esta situación a pensar de distinto modo. De repente hay la urgencia de salvar vidas en medio de una situación en la cual casi nadie puede trabajar o tiene que hacerlo en la casa. El sector productivo y realmente productivo es el que va a tener que moverse con todos los riesgos que eso implica. Y pues la economía en esas condiciones requiere una reflexión nueva y al mismo tiempo inmediata para ver qué medidas pueden tomarse y lograr la liquidez a su vez inmediata que se requiere. No nos bastan las medidas tradicionales, sino la creatividad a efectos de poder lograr los fondos que permitan a su vez no solo precautelar a la sociedad, preservarla y evitar que el contagio se generalice, sino para combatir la misma situación. Pensemos en lo que deben hacer, por ejemplo, las universidades. Hay laboratorios que pueden hacer una efectiva investigación para poder determinar también cuáles son las medidas más eficaces de contención de este coronavirus. No sé si la capacidad mismo para hacer una investigación sobre vacunas, pero al menos para poder hacer una investigación completa de cuáles son las acciones más pertinentes para atender de alguna manera a los pacientes. Eso se podría hacer si es que se tuviera esta idea de que la investigación científica tiene que a su vez ser fomentada. Pero recordemos que universidades como Yachay recibieron una especie de puñalada para dar por terminada su actividad histórica. Qué necesaria sería ahorita, ¿no? Si le hubiera dado más presupuesto. Si tuvieran más presupuesto para la salud, el despido de trabajadores del Estado que incluye a médicos, enfermeras, personal de salud. Entonces, todo eso tiene que revisarse, tiene que reverse. Hoy otras reflexiones necesarias en el país y replanteamientos sobre cómo obtener dinero de inmediato. Tenemos las pistas, 2.000 millones de dólares evadidos, 4.000 millones en facturas falsas, más de 10.000 millones en paraísos fiscales. Bueno, alguien, el Estado, el gobierno, tiene que tomar a su cargo decisiones para cobrar, para anticipar impuestos a estos grupos poderosos, no a la población, y peor aún pensar en que del salario de los trabajadores públicos vamos a tener también presupuesto para financiar la emergencia. Eso me parece realmente brutal. Aquí en Italia y en Europa jamás van a aceptar una cosa así, ni siquiera se les ocurre una idea semejante. Claro. Bueno, pues eso veremos que ojalá el gobierno pueda obtenerlo, aunque nosotros estamos ya teniendo problemas con los médicos, inclusive que hoy salieron a protestar porque ni siquiera hay suministros para poder cuidarse. Imagina tú esa falta y el país, esa carencia de recursos para que hasta los servidores de la salud puedan atender la situación. Déjame decir un asunto que me parece importante. Sí, claro. Tenemos que, sin duda, ser solidarios, todos cumplir las normas. Acá también estamos haciendo eso, pero las esperanzas que ha puesto la humanidad es en esta gente sacrificada que está atendiendo
por la vida, no por el negocio. Esta gente que recoge la basura, que está atendiendo a los pacientes, que está realizando las actividades productivas para abastecer de alimentos y de servicios básicos a la población. La gente misma que cumple con la reclusión, con este enclaustramiento, esta cuarentena. Todo ello es admirable en la población de Italia, del Ecuador, del mundo, y eso nos da una lección de cómo la gente, cuando comprende bien el problema, lo que le interesa, le importa es la vida y no el egoísmo de tener rentabilidades para los negocios. Eso solamente se les ocurre a una élite que jamás ha entendido la cuestión social ni tiene como principio orientarse humanamente. Así es, mi estimado Juanito, y queremos agradecerte por habernos atendido en esta entrevista. Pues es necesario también conocer cómo están las cosas por allá y también tu criterio siempre muy bien acertado. Así que muchos saludos, un abrazo, Juanito, a la distancia, y esperamos ya tu pronto regreso. Muchas gracias, César, a todos los amigos, a ecuatorianos y ecuatorianas que nos han escuchado. Y acá, igualmente, en esta clausura de actividades cotidianas, yo sigo mi actividad académica, sigo mis estudios. Claro, se ha interrumpido la programación que tenía de visitas a otras universidades y todavía tengo largo tiempo por acá. Bueno, pues Juanito, entonces ahí estaremos esperando tu regreso y si no nos conectaremos igual vía Nos Skype. conectamos, por favor, Claro. siempre será bueno. Claro que sí. Bueno, Gracias a ti, muchísimas César. gracias. Un abrazo a todos los compañeros, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchísimas gracias y gracias también a las personas que se han conectado a esta entrevista. Muchísimas gracias y ya regresamos más tarde con más en Hoja de Ruta aquí desde la cuarentena.